Hola, preciosos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias, Paulita. Sí, estoy bien, gracias a Dios, dentro de lo que cabe, después de, bueno, esta desilusión de no poder clasificar a Qatar. Pero bueno, hay que seguir alentando nuestra selección. Claro que sí. Saben que esa sensación de lunes es la sensación que uno percibe cuando uno no ingresa. Y yo la he vivido. Claro que sí, uno se prepara, uno se sacrifica, uno hace todo. Y al final ocurren estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, eso de ahí determinó mucha tristeza en todos. Asimismo, un poquito triste porque mi perrito partió, uno de los perritos de mi casa, muy querido, 15 años conmigo, ya le tocó irse y fue triste. Y eso fue el domingo en la madrugada. ¿Ok? Listo, bebés. Empezamos la clase de hoy. Me ven fundida en azul debido a que estamos cumpliendo 38 años en el mercado, siendo líderes de opinión y siendo pues la institución educativa número 1 en la preparación preuniversitaria. Así que por eso nos sentimos muy felices. ¿De acuerdo? Empezamos entonces la clase de hoy. Comenzamos, bebés. Este es el espacio destinado al curso de lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong. Me encuentro aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne corresponde al ámbito general de categorías gramaticales o clases formales de palabras. Y específicamente vamos a ver la clase más importante de las palabras en el sistema, que es el verbo, ¿no? El verbo es uno de los ejes de la oración, porque gracias a él vamos a recuperar a lo que próximamente aprenderemos como sujeto y predicado. Entonces es vital que sepamos reconocer a los verbos. Es una categoría sumamente importante, ¿de acuerdo? Así que presten bastante atención. Empezamos. Cualquier cosa, ya saben, me dicen. Te pongo estas tres opciones. Tú dime, a ver, contesta. ¿Cuáles son verbos, según tú? ¿Cuáles son verbos? Dice, jugando Pokémon me caí, destrozado está mi corazón por ti y perdonar es divino. ¿Cuáles son verbos? A ver, esperando respuestas. Si quieren pueden activar su audio y me hablan de frente o me escriben, como ustedes mejor prefieran. A ver qué contestan. Buenos días, buenos días. Hola Tania, hola Fabián, hola Steven, hola Dani, hola Jonathan, hola Rix, hola Larisa, hola Jimena. Caí, está y es, me dice Steven. Jugando caí destrozado y perdonar, dice Antonella. Jugando caí destrozado, dice André. Jugando caí está y es. Fabián dice jugando caí está perdonar. Jefferson dice jugar y caí. Jimena dice jugar y caí. Jugando caí perdonar, dice Benny. Vamos a ver quién tiene la razón. Ok. Bueno, para empezar, los verbos, te cuento, son formas
verbales, personales, o conjugadas. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso, Miss? Que tienen que conjugarse para ser verbos. Caí es un verbo. ¿Por qué? Porque yo te digo, me caí. ¿Quién? Yo. Ahí está la forma verbal conjugada. Esto se llama sujeto tácito. Está sobreentendido. Entonces yo acabo de corroborar que caí es un verbo. Destrozado está. ¿Quién está destrozado? Mi corazón. Este es el sujeto de este verbo. Entonces, por eso es un verbo, porque está conjugado. Y perdonar es divino. ¿Qué cosa es divino? Perdonar. Entonces, perdonar funciona como sujeto. Y es un verbo. ¿Me entiendes? Entonces, aquellos niños que respondieron, Miss, pero jugando no viene de jugar. Sí, tú tienes toda la razón, pero jugando es una forma verbal, nadie te dice que no, pero no es un verbo. Hay dos formas verbales. Esta es una forma verbal no personal. En otras palabras, no conjugada. Y a las formas verbales no conjugadas se les da este nombre. Esto es un verboide. Y los verboides que terminan en ando y en yendo se llaman verboides gerundios. Esto no es un verbo. Es de la familia verbal, de las palabras que llamamos formas verbales. Pero al no estar conjugada, no es verbo, es verboide. Destrozado, bacán. Destrozado viene de destrozar. Nadie te dice que no. Eso también es una forma verbal no personal. O sea, esto es un verboide. Y a los verboides que terminan en ado, en ido, en cho, en to y en so, se les llama verboides participios. Esto no es un verbo. No está conjugado. Yo no puedo decir yo jugando, tú jugando, él jugando, nosotros jugando, yo destrozado, tú destrozado, él destrozado. No encuentra conjugación. Igual ocurre con perdonar. Es una forma verbal no personal. O sea, es un verboide. Un verboide infinitivo. No es verbo. Entonces tú estás entendiendo desde ya que hay dos formas verbales. Unas que se conjugan, que se llaman verbos, y otras que no, que se llaman verboides. ¿Se entendió, amorcito? Ok, algo importante. Ahí van a salir tu Pokémon. Algo importante es decirte que verbos y verboides solo comparten la raíz. Tienen la misma raíz. Por eso que son familia. ¿Ok? O sea, el verboide es hermano del verbo, pero no es verbo, pues, porque es su hermano, no es el verbo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió, preciosos? ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió? Fabiancito, Rix, Tanita, Benny. Hay algunos que marcaron los verbos, ¿ah? Y hay otros que pusieron verbos y verboides. ¿Qué tal? ¿Todos entendieron? Chévere. Entonces ya nunca más nos vamos a confundir. O sea, el verboide podría formar parte de un verbo siempre y cuando este verbo sea compuesto, ¿ok? Pero solo no es verbo. Ok, Lisette, vamos a seguir.
Los verbos indican acción, estados, procesos. En estas caricaturas de Mafalda, ¿cuáles son los verbos? A ver, ¿cuáles son los verbos aquí? A ver, pensando. Dice democracia, del griego demos, que significa pueblo, y de kratos, que significa autoridad. Gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. Les cuento que Mafalda es uno de los personajes más críticos y políticos que hay dentro de lo que son las animaciones. Es una creación de un dibujante, un creador, un artista, un politólogo, que es Quino. Este señor, lamentablemente, también ha muerto víctima del COVID, argentino él. Mafalda siempre busca la paz del mundo. Mafalda siempre cuestiona lo que ocurre en el mundo. Entonces, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Mami, ¿limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Y acá Mafalda dice, no estoy despeinada, es que mis cabellos tienen libertad de expresión. ¿Ves? Hay un trasfondo en cada mensaje, ¿no? No solo es graciosa, sino que te hace reflexionar. ¿Está claro? Con esto estamos presentando nuestro tema, ¿ok? Y seguimos. Los criterios para definir al verbo son 4: semántico, sintáctico, morfológico y lexicológico. Cada uno de ellos tiene que ver con un concepto. Por ejemplo, si yo te digo que el concepto semántico tiene que ver con el significado. O sea, cuando te hablan de semántica, te hablan del significado. Si te hablan de lo sintáctico, te hablan de lo funcional, cómo funciona. De lo morfológico te están hablando de lo estructural, cómo está configurado. Y del plano léxico te están hablando del plano del vocabulario. ¿Ok? Entonces, en esos 4 niveles, el verbo primero, semánticamente hablando, se define como aquella palabra que expresa acciones, estados, existencias de los seres o procesos. Funcionalmente hablando, actúa como núcleo del sintagma o frase verbal. Nosotros ya hemos aprendido clases atrás que el sustantivo es el núcleo de la frase nominal, asimismo el pronombre, y que los determinantes y adjetivos funcionan como modificadores directos. Pues hoy estamos aprendiendo que el verbo funciona como núcleo de la frase verbal. Morfológicamente, el verbo es una palabra variable. Es la más variable de todas. Tiene todos estos accidentes: número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿De acuerdo? Y lexicológicamente es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque admite neologismos. Admite neologismos, o sea, palabras nuevas, mi amor, conforme los avances técnico-científicos, ¿ok? También se van incrementando los verbos, incluso en el dialecto no estándar, en la jerga, ¿no? Surgen palabras nuevas. Víctor visitó el circo, dice el ejemplo. Visitó es nuestro verbo que presenta singular, porque Víctor es una sola persona. Está en tercera porque estoy hablando de Víctor. Está en pasado, estoy diciendo una verdad, que es el modo indicativo. Y está en aspecto perfectivo porque la acción terminó. Todo eso te lo voy a explicar desglosado, no te preocupes. Pero toda esta información refiere los accidentes que este verbo presenta. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí?
¿Hasta ahí todo clarito, bebés? Sí, me dice Benny. Seguimos. Ya saben que cualquier cosa que no entienden, al toque activan su audio y me paras y me preguntas. O lo escribes en tu chat. Sí, una pregunta. Dime, reina. ¿Qué es neologismos? Neologismos son palabras nuevas, mamacita linda, preciosa. Ah, Por ejemplo, clon, la palabra clon fue un neologismo en el siglo XX, ¿no? Esa palabra no existía en el siglo XVI, en el XV, en el XVII, en el XVIII, en el XIX. Recién apareció en el siglo XX, cuando se clonó la primera oveja, Dolly. ¿Ok? Entonces esa es una palabra nueva. La palabra computadora no existía en la época de Shakespeare, él escribía con pluma. Entonces esas palabras que se van metiendo a nuestro vocabulario, ¿no? Por las nuevas acciones que el hombre realiza en su modernidad, pues esas palabras se llaman neologismos, sean sustantivos, sean verbos o sean adjetivos, ¿no? ¿Me entiendes, amor? sí, sí, ¿Sí? gracias. Ahora, ejemplos, mira. Dentro del criterio semántico dijimos que los verbos señalaban acciones, procesos, estados. Si te digo que Vallejo escribió poemas humanos, pues escribir es una acción, ¿cierto? Dentro del criterio morfológico vamos a decir que el verbo tiene dos partes. Y nosotros no estamos a ciegas porque nosotros hemos dicho que las palabras tienen una raíz. Para obtener la raíz de un verbo, preciosos, para obtener la raíz de un verbo, nosotros sabemos que tenemos que pensar en su forma infinitiva. Los infinitivos son los que terminan en ar, en er o en ir. El verbo siempre procede de un verboide con esa terminación. Entonces tú para obtener la raíz le quitas la terminación. Le quitas ar, le quitas ser, le quitas ir y esa vendría a ser tu raíz. Entonces, en escribió, la raíz es script, hasta la B, ¿cierto? Vamos a subrayar bien ahí, hasta la B. Entonces, esta I con esta O es la segunda parte del verbo, a la cual nosotros llamamos desinencia. El verbo tiene dos partes, la raíz y la desinencia. La desinencia te señala los accidentes del verbo. Escribió él, ¿sí o no? Este es el sujeto tácito. Entonces yo sé que está en tercera persona, que está en singular, que está en tiempo pasado. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. El problema será con el modo que te lo voy a enseñar hoy. El modo indicativo señala una verdad. Así que escribió, si yo te digo, oye, Vallejo lo escribió, tú me crees, porque esa es la intención de lo que estoy diciendo, que tú me creas. Y aspecto perfectivo señala que la acción terminó, ¿ok? Escribió, ya lo escribió, pues ya está escrito, o sea, la acción terminó. Si yo dijera escribe, estaría realizándose y sería otro aspecto. Eso también lo vamos a aprender el día de hoy. El criterio sintáctico nos dice que el verbo es el núcleo del predicado. Tú sabes que la oración tiene dos partes, ¿no es cierto? Este es mi verbo principal. Ya el verbo principal yo le pregunto, ¿quién escribió poemas humanos? Vallejo, este es mi sujeto y este es mi predicado. El predicado es una frase verbal. ¿Y por qué se le llama frase verbal? Porque su núcleo es un verbo, tal cual lo estamos viendo. Entonces el núcleo de esta parte es escribió. Así que el verbo funciona como núcleo del predicado y sujeto y predicado nos da una oración que se hace llamar bimembre. Toda oración que tiene sujeto y predicado se llama bimembre. Y el criterio lexicológico, cuando te hablé de neologismos, mira, acá hay un neologismo, chatear. Eso ha aparecido con las redes, con la incursión del hombre en las redes sociales y en la cibernética y en la computación. Chatear, que es conversar con alguien a través de un móvil o a través de una conexión en línea. Eso es chatear. Y clonar, que es la acción de duplicar a un ser vivo. Duplicarlo.
O sea, hacerlo exacto. Dolly ya murió, pero fue una oveja clonada, idénticamente a otra. Y entramos a las cuestiones de ética y moral, pensando, los científicos piensan, si se clonó a Dolly, podemos también clonar humanos. ¿Será ético clonar a un ser humano? De repente sí, para cuestiones médicas, para estos famosos trasplantes. Clonar a un humano y luego matarlo, quitarle su corazón o su hígado para trasplantarlo al que esté enfermo. Entonces son cuestiones de ética a las que el hombre entrará a futuro, ¿ok? Pero siempre el hombre tiene intereses económicos que hacen, ¿no?, que esto se desvirtualice. Sí, intereses económicos, por supuesto. ¿Por qué? Porque dicen no a la clonación, no por ética, sino porque se caerían o se vendrían abajo las grandes, ¿no? Los grandes laboratorios. ¿Ok? Son cuestiones de ética que nos tendremos que cuestionar en algún momento. ¿Todo claro hasta ahí? Rix, ¿todo claro? Benny, Lisette, Gustavo, Miurka, Arianita, Farid, ¿todo claro? Ok, Lisette. Ahora desglosemos. En cuanto a la semántica, hemos dicho que el verbo, semánticamente hablando, señala acciones, señala estados, señala existencia, señala procesos. Si yo digo los niños brincan, ¿no? Digo los niños brincan por el patio, eso es una acción, ¿cierto? Ellos saltan, es una acción. Los niños están contentos. Estoy diciendo el estado de los niños no están haciendo nada, yo estoy opinando sobre los niños. Si te digo los niños son educados, eso también está señalando el estado de los niños. Si te digo que los niños crecen muy rápido, y eso es verdad, eso implica un proceso, no es que los niños estén haciendo algo precisamente, sino está evidenciando una acción que se traduce como un proceso. El crecimiento es un proceso que se da día tras día. Asimismo, sintácticamente hablando, funciona como núcleo del predicado verbal o de la frase verbal. Y también puede funcionar como nexo del predicado nominal. ¿Qué es eso, Miss? No entendí. Bueno, mi amor, yo te comento que hay dos universos de verbos. Los verbos que señalan acciones, ¿ok? Los verbos que señalan acciones se llaman verbos predicativos. Leer es una acción, es un verbo predicativo, ¿ok? Que está funcionando como núcleo del predicado. Te voy a poner acá acción para que te quede claro. A todos los verbos de acción, que son la mayoría, se les llama verbos predicativos. Entonces, si Sebastián es el sujeto de esta oración, quiere decir que este pedazo de acá es tu frase verbal. Bueno, cuando el verbo es de acción, cuando el verbo es predicativo, tu frase verbal también se va a llamar frase verbal predicativa. Y esa frase verbal predicativa va a constituir o va a funcionar como predicado verbal. Eso significa predicado verbal. Ya está. Y ese núcleo del predicado va a estar acompañado por distintos complementos, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, entre otros. Acá, por ejemplo, lee un libro, lo lee, he leído ese libro, entonces a eso que recibe la acción del verbo se le llama objeto directo, que no es el tema de hoy, solo esto es un ejemplo. Ahora, cuando yo te digo, Sebastián no está haciendo nada. Te cuento, hay 3 verbos, ¿ok? Copulativos.
Copular significa unir. Los verbos estos son verbos de estado. ¿Ok? ¿Cuáles son esos tres verbos copulativos? Ser, estar y parecer, los cuales serán copulativos solo y cuando tú les preguntes qué o cómo y te respondan. ¿De acuerdo? Vamos a preguntarle. Sebastián, ¿es qué? Un buen alumno, me contestó. Esto que me contestó es el estado de Sebastián. Y a eso, que es obligatorio, se le llama atributo. ¿Cómo se le llama? Atributo. O sea, los verbos copulativos, ¿ok? Siempre tienen atributo. Si no tienen atributo, no son copulativos. ¿De acuerdo? Este es un verbo copulativo. Ya te dije que copular significa unir. Le ponemos ahí verbo copulativo. Y cuando el verbo principal es copulativo, la frase verbal se llama frase verbal atributiva, porque sí o sí tiene atributo. Y esa frase verbal atributiva va a constituir un predicado que se va a llamar predicado nominal. ¿Cómo se va a llamar? Predicado nominal. ¿Se entendió? Ya sabes, entonces hay verbos de acción que se llaman verbos predicativos y verbos de estado. Los más conocidos y los que siempre vienen en admisión son tres: ser, estar y parecer, los cuales al preguntárseles qué y cómo siempre me ofrecen una respuesta. Esa respuesta, que es obligatoria para que la oración tenga sentido, se llama atributo. Por eso que la frase verbal se llama frase verbal atributiva. ¿Ok? Pero la mayoría de verbos son de acción. Ahora, lo que le expliqué a su compañera hace un rato, lexicológicamente es de inventario abierto porque es ilimitado en número. Las compuertas del verbo siempre están abiertas para admitir nuevas acciones según los avances tecnológicos, científicos y en el hablar cotidiano. Clonar, escanear, digitar, en jerga, pulpear. Miss, está que me pulpea. ¿Ok? Pulsear. Ese pata me pulseó. Ok, te pulsea un ratero o te pulsea un chico que quiere saber si tienes enamorado o no para caerte encima, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, me entiendes, ¿verdad? Estoquear, esa palabra se puso de moda, hasta hubo un comercial muy fuerte en Canal 4 que hablaba de los stalkers, que es una palabra que viene del inglés, pero que se convirtió en una palabra de uso popular, estoquear. Y si todo el mundo la usa, más adelante va a aparecer en el diccionario como parte de nuestro vocabulario, ¿cierto? ¿Sí o no, Ani? ¿Sí o no, Miurka? Ahora, los verbos tienen dos partes. Raíz. Tú conociste que la raíz también se le llama lexema o también se le llama morfema léxico. Eso lo aprendiste en el capítulo número 6. ¿Sí? Ya les dije que para obtener la raíz del verbo yo pienso en su verboide infinitivo con terminación ar, er, ir. Este es el verboide infinitivo. Y le suprimo la terminación ar en este caso, de tal manera que camín es mi raíz. Mi lexema o morfema léxico, ¿no? Que indica el significado, léxico del verbo.
O sea, la definición de esta acción en el diccionario. Definición del diccionario. Date cuenta, en el diccionario, si tú buscas caminaban, no lo vas a encontrar, porque en el diccionario no aparecen verbos, aparecen sus verboides. Y te va a salir, caminaban, dícese de la acción de andar, ¿ok? De echar pasos. Y acá tú estás corroborando que esto es un verbo, porque es ellos caminaban, ¿cierto? Ellos caminaban. Esto de acá es el sujeto tácito. Ahora, haban, todo este pedazo, que es en negro, se llama desinencia o morfema flexivo compuesto o amalgama. ¿Te acuerdas? Morfema flexivo compuesto o amalgama. Señala los accidentes verbales. Eso es lo que señala los accidentes verbales. Y los accidentes verbales acá te los han dividido en colores. El que está en azul te señala que está en tercera persona del plural. Este que está en rojo te señala que está pretérito, es lo mismo que pasado. ¿Qué es el aspecto imperfectivo o imperfecto? Que la acción esté en desarrollo. ¿Cómo va a estar en desarrollo si amaban ya fue pasado? Mi amorcito, cuando el verbo termina en aba, te cuento un secreto. Significa que si bien es cierto la acción terminó, tú no la aceptas como terminada. Y por eso los psicólogos, los psiquiatras, cuando te escuchan, te graban, porque en lo que dices hay mucha información contenida que ni tú mismo te das cuenta. Si tú dices, yo amaba a Víctor Armando José, significa que aún lo recuerdas, que se te vienen imágenes que no te dejan vivir tu presente tranquilo. Por eso que dicen que uno de los anclajes a la mediocridad es vivir en el pasado. Y yo eso lo tengo claro. Yo odio cuando alguien dice, pero si hubiera, es que el hubiera no existe. No hay que llorar sobre la leche derramada. No hay el hubiera, ya las acciones se dieron. Simplemente aletargas el dolor y no das vuelta a la página. Nada que hubiera. Hay que tomar un plan de acción inmediatamente y tomar el pasado como impulso para lograr hechos a mi favor. Y el modo indicativo señala hechos reales. O sea que el receptor se cree lo que le estoy diciendo. Entonces el verbo tiene dos partes muy marcadas, la raíz y la desinencia. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Claro que sí, André. El hubiera no existe. Acuérdense siempre de eso. Y no todo en la vida pues va a ser color de rosa, no todo nos va a salir siempre como esperamos. Pero hay que seguir intentando, porque la vida es eso, una sucesión de intentos. Los momentos de felicidad te has puesto a observar que son escasos, que son muy intermitentes y por eso nos hacen felices, porque no es constante. La felicidad no es constante, es intermitente. Y los momentos de felicidad en nuestra vida son intermitentes y nos agarramos de esos momentos, ¿cierto? Más son los momentos neutrales y los momentos de lucha y de dolor. Eso es lo que nos tocó a los seres humanos, por eso que la filosofía dice, ¿no? El objetivo del hombre es encontrar la felicidad.
Esa es su lucha constante. Saciar esa necesidad absoluta de sentirse plenos y felices. Pero cuando llegamos a un objetivo, ya el que es ambicioso quiere lograr otros objetivos. ¿Cierto? Disfruta de ese momento, pero ya se lanza otros objetivos. Y es lo que tú tienes que hacer a lo largo de tu vida. A mí me da risa cuando los alumnos dicen, mi carrera dura 5 años. Ninguna carrera dura 5 años, chicos. 5 años dura el pregrado y esto es si no repites ningún curso. Por eso que se llama carrera profesional. Porque todo el tiempo tienes que estar estudiando y actualizando tu conocimiento. Yo, por ejemplo, he dado el TOEFL. El TOEFL es el examen más importante de inglés en el mundo. Yo ya lo di hace tiempo. Lo di cuando tuve 14 años. Lo pasé. Y eso es para que yo me crea la mamacita en inglés. No. Yo ahora que he estado haciendo la maestría, que gracias a Dios ya la terminé, ahora estoy en esa cuestión de la tesis, ¿no? De maestría, pues me obligaron a llevar un curso de inglés, me tomaron un examen, ¿no? Había básicos e intermedios y me pusieron en la última fase del intermedio, pero tuve que hacer mi curso de inglés y pagar como todos. Y tienen razón, y cuando me extienden el certificado, me ponen que ese certificado vale 3 años, o sea, tiene fecha de caducidad porque las lenguas no son estáticas, se mueven. Entonces, ¿he aprendido? Por supuesto que he aprendido, sobre todo en vocabulario. Mucho vocabulario, muchísimo vocabulario, expresiones idiomáticas. Y eso es importante. Igual ocurre con las profesiones. ¿Cuánto crees que demora hacer una tesis? Una tesis demora 2 años, que es el tiempo que te da la universidad para que presentes su tesis. Y pasado ese intervalo, ya fuiste. Tienes que volver a llevar otra maestría porque ya se te pasó el tiempo. Es así. Y ustedes tienen que intentar actualizarse y estudiar siempre, chicos. Claro. Con 5 años no eres nada. Ni siquiera bachiller, porque ahora tienes que presentar tesis de bachillerato. Simplemente un egresado. Y si no pagas tus papeles, ni egresado eres. Y egresado es cualquiera. ¿Ok? Así que cuidado. Accidentes gramaticales del verbo. El modo es un accidente verbal que señala la actitud del hablante, la intención comunicativa del hablante. Hay 3 modos. El primero es el modo indicativo que señala una acción real. El segundo es el modo subjuntivo que señala acciones posibles o hipotéticas. Y el tercero es el imperativo que señala pues órdenes, peticiones o ruegos. Vamos a ponerlo. Como todo el mundo sabe lo que es imperativo, pero vamos a ponerlo. Expresa órdenes, peticiones o ruegos. ¿De acuerdo? Ganó Perú. Ok. Y te pones feliz. Ganó Perú. Oye, ¿qué tal el partido? No pude verlo. Tuve una operación justo a la hora del partido. Y tú me dices, ganó. ¡Yeah! Y luego me dices, mentira. El momento que me dijiste, yo me la creí. Entonces, cada vez que tu intención es que el receptor crea lo que tú estás diciendo, tú estás usando modo indicativo. Si alguien te pregunta, ¿eres feliz? Y tú le contestas, sí, yo soy feliz. La intención es que esa persona te crea. Así le estés mintiendo. Es que no interesa si estás diciendo una verdad o una mentira, sino que el receptor te crea. Y tú eres especialista, no me vas a decir que no. En decir para hacer creer. Por ejemplo, estás llegando a tu casa y sientes olor a pescado y no te gusta el pescado. Y dices, miércoles, me muero de hambre y han hecho pescado. No, prefiero no comer.
y ya tienes tu discurso preparado. Entras y tu mamá te dice, hola hijita, ¿te sirvo? No, mamá, ya almorcé. Porque la intención es que tu mami te crea. ¿A qué horas has almorzado? No, o sea, es que falta un profesor y tuvimos un break largo, entonces una amiga me ofreció invitarme a un menú y comí con ella. Allá, estoy llena. Más tarde, si me da hambre, me preparo algo. ¿Y tu mamá sigue viendo su novela tranquila o sigue haciendo sus actividades tranquilas, las que fueren? Porque te creyó, ¿viste? Entonces tú utilizaste modo indicativo, subjuntivo. El subjuntivo señala deseos o dudas. Deseos o dudas. Y hay una palabrita clave para expresar eso, que es ojalá. Y tú dices, ojalá llegue a tiempo. Eso es lo que deseo. Ojalá llegue a tiempo. Ojalá vengas pronto. O por ahí alguien dice, no, quizá jamás lo olvide. ¿Ok? Y este quizá me está señalando la duda. Pero sí les digo algo. Cada vez que quieras saber si un verbo está en subjuntivo, ponle antes la palabra ojalá. Y te vas a dar cuenta si sí o si no. A ver, prueba acá. Ojalá ganó Perú. No suena bien. Ojalá yo soy feliz tampoco. Ojalá siéntate tampoco. ¿Viste? En cambio, ojalá llegue, ojalá vengas, ojalá lo olvide. Ahí sí funciona. Entonces están en subjuntivo. Y el imperativo, te cuento, ¿ok? Es una orden y está orientado, ¿no? Está orientado a la segunda persona y en presente. Tú no das órdenes en pasado ni en futuro. Yo no digo, siéntate mañana. No, siéntate ahorita. Siéntate tú. Es una orden. Ayúdame. Tú. ¿Ves? Está dirigida a la segunda persona, a buscar una reacción en ese individuo. ¿Se entendió? ¿Se entendió, bebé? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Ya está. Vamos entonces avanzando. El tiempo. El tiempo puede ser el momento cuando hablamos, el momento que pasó, que es el pretérito, ya te dije, pretérito o pasado, y el momento por llegar, que es el futuro. He leído, sí he leído pasado. Para ese entonces ya lo habré leído, futuro. Y lean por favor el expediente, eso es presente. ¿De acuerdo? Creo que ahí no hay problema, pero tú te vas a tener que aprender un cuadro de conjugaciones y eso ya dependerá de ti, si tú quieres o no quieres. Yo te pongo la información y tú decides si la aprendes o no la aprendes. Persona está combinada con el número. La persona hace referencia a 3 elementos de la conversación. La primera persona, ya tú sabes, es la que habla. La segunda es la que escucha. Y la tercera es de la que, ¿no? Es de la que se habla. De la que se habla.
¿De acuerdo? Así que estas están ligadas, ¿no? Tienen singular y plural. Yo amo, amamos es primera del plural. Oye, ¿puedes creer que eso han venido en el examen de admisión? Han preguntado qué persona y número tiene tal oración. O sea, han preguntado, señale la oración cuyo verbo se encuentra en primera persona de plural. Eso han preguntado en un examen de admisión. Increíble. Y el aspecto, ¿qué cosa señala? El aspecto señala la duración de la acción. Ojo con eso. Vamos a ponerlo. Señala la duración de la acción. ¿Ok? Perfectivo, acción acabada. Imperfectivo, acción en desarrollo. Mira los ejemplos de acá. Ya hice mi tarea. Está descansando, ¿no? La acción terminó. Esto es aspecto perfectivo. Ya terminó, por eso está fresh, descansando. ¿Ok? Hago mi tarea, o sea, está en desarrollo, está haciéndola. Entonces esto es aspecto imperfectivo. ¿Fácil o no? Solo tienes que aprendértelo de memoria. ¿De acuerdo? Está facilito. ¿Sí? Y esta es la tabla que te estaba diciendo, mira. El modo indicativo que señala hechos reales, es decir, asumidos como verdaderos por el oyente. O sea, el oyente se lo va a creer. Eso significa. El presente del indicativo se hace llamar presente simple. Pero ¿sabes qué, mi amor? Con canto no hay problema, ¿no? Pero hay verbos que sí generan problemas. Por ejemplo, el verbo prever. Mi amorcito, no se dice prever, es prever. Yo preveo. Mira, tú prevés. ¿Qué mismo es prevés? No, es prever, no es prever. Se conjuga igualitito que ver, igualitito que ver. Él prevé, nosotros prevemos, vosotros prevéis y ellos prevén. ¿Estamos? El pretérito perfecto simple, o también llamado indefinido, es un pasado que indica algo que ya acabó y se quedó sepultado ahí como debe ser. Hay verbos que te generan problemas. Por ejemplo, si yo te digo el verbo satisfacer, ¿cuántos alumnos dicen yo satisfací? Eso no existe. Es yo satisfice. Satisfacer se conjuga igualito que hacer. Y el verbo pasear no es paseaste, es paseaste con E. O el verbo caber. Tú cupiste. No se dice cabiste, es tú cupiste. Y el verbo rehacer, él rehizo. Y el verbo deshacer, nosotros deshicimos, nada que deshacimos. ¿Me entiendes? Y el verbo prever, vosotros previsteis, nada de que preveísteis. Habla bien. Y ellos cupieron, regresando al verbo caber. El pretérito imperfecto, o también llamado copretérito, termina en aba cuando el verbo
corresponde a la primera conjugación. Se dice primera conjugación cuando su infinitivo termina en ar, pero cuando el infinitivo es de segunda o de tercera, no termina en aba, sino termina en ia. Por ejemplo, de reír sería reían, así. Este es el pasado que indica que la acción se evoca como si todavía ocurriera. No sé si tendrás amigos o amigas que siempre hablan de la ex y no la superan. Y dicen, ¿no? Escuchan una canción y dicen, ay, esa canción es cuando yo estaba con Víctor Armando José. O sea, nunca lo superó. Ay, es que Víctor Armando José me decía, ¿no? O los que perdieron a papá o a mamá, que eso sí vale, y siempre los recuerdan como si todavía estuvieran con ellos, ¿no? Mi papá me llevaba, con mi papá hacía esto, ¿no? Ahí sí no te puedo criticar, porque la gente se muere cuando uno lo olvida, ¿ok? Y luego tienes el pretérito perfecto compuesto, o también llamado antepresente. Esta forma del pasado es compuesta, usa dos palabras, como estás viendo, y la que se te ha puesto en negrita es el auxiliar que suele utilizar. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es el pretérito perfecto del indicativo de cocinar? Y tú me dirás, he cocinado, has cocinado, ha cocinado, hemos cocinado. De llover, ha llovido. De entender, he entendido. ¿Me entiendes? O sea, va a aparecer siempre el auxiliar. Este es el verbo auxiliar, haber en presente. Y señala algo que acaba de ocurrir. O para expresar experiencias personales. Cuando dices nunca he volado en avión, estás expresando una cuestión personal. Y dices así, nunca he volado en avión porque se supone que en algún momento lo harás. ¿Sí? O cuando dices, por ejemplo, sí lo he conocido, significa que no hace mucho. Ajá. El pretérito anterior y el pretérito pluscuamperfecto se usan para lo mismo. Señalan una acción pasada a otra acción pasada. ¿Qué? Solo que el primero, el pretérito anterior, o también llamado antepretérito, no se usa tanto en el hablar, sino en la escritura. Mientras que el pretérito pluscuamperfecto, ese sí lo encontramos en el hablar cotidiano. Este pretérito pluscuamperfecto va a usar siempre el auxiliar había, con esa forma, había. También se le llama antecopretérito. Ok, mira, te pongo un ejemplo. Llegué al hospital. ¿Cuándo llegué? En el pasado, ¿cierto? Llegué al hospital y mi abuela ya había muerto. Acá está el pluscuamperfecto. Esto ocurrió antes de esta acción. Esto ocurrió primero y esto ocurrió segunda. Por eso que te digo, es una acción pasada que ocurrió antes del propio pasado. O sea, yo llegué en el pasado al hospital, pero mi abuela se me adelantó y se murió. Entonces queda mejor ahí que le pongas ese pasado. Cuando era niñita, yo me hube muerto si mi abuelita no me sacaba de la cama, de la cuna. ¿Ok? Entonces se usan para expresar acciones pasadas anteriores a otras acciones también pasadas. El futuro imperfecto, o también llamado futuro simple, ¿ok? Es un futuro a corto plazo, si lo quieres. Algo que va a ocurrir sí o sí. Cantaré, del verbo caber es yo cabré.
Del verbo querer es tú querrás, no se dice querrás, por favor. Del verbo rehacer es él rehará su vida, no rehacerá, eso no existe. O yo te digo, ellos satisfarán su curiosidad. ¿Ok? El futuro perfecto es también llamado compuesto y es un futuro a largo plazo. Tú dices, para ese entonces ya habré ingresado, porque para ti tu ingreso es algo indiscutible, va a ocurrir sí o sí, pero para ese entonces, para ese tiempo que tú me dices, yo ya habré ingresado, de hecho. ¿Estamos de acuerdo? Usa el auxiliar haber en futuro. Y estos dos últimos se llaman futuros condicionales. Uno es simple y el otro es compuesto. Este futuro es del presente y este futuro es del pasado, porque el pasado también tiene futuro. Ay, ay, ay. Yo cantaría si alguien me acompañara. O sea, es algo potencial, algo que podría ocurrir de darse una condición. El potencial o condicional siempre termina en haría o en hería o en iría. Y este de acá es un futuro del pasado, porque tú dices, ay, hija, de haber sabido que tenías problemas, te habría ayudado. O sea, ya pasó el problema. O sea, no me vas a ayudar. Ya el problema terminó. Estás hablando en un caso hipotético. Y siempre va a utilizar el auxiliar habría. O sea, los tiempos también se explican, mi amor. Así como cuando se te explica en inglés un tiempo, igualito en castellano. Y los gringos se vuelven locos con los tiempos verbales en español. No se trata que yo te ponga, la mayoría de profesores ponen una tabla súper fría y no le explican. Te dicen memorízatelo. Yo te estoy dando la opción de que tú sepas a qué se refiere cada tiempo. Y eso solo se puede hacer en el modo indicativo. Eres lo más hermoso de este mundo. Eso eres. Café Tacuba, qué buena canción. ¿Ok? El modo subjuntivo ya dijimos que señala dos cosas, o deseos o dudas. Son suposiciones, ¿ok? Son cuestiones que no están pasando. Ahí está el hubiera que te dije que lo rechaces. Si hubiera cantado con él, no me habría equivocado. Pero ya cantaste, pues ya punto, es una experiencia. Si no hubiera pateado tal persona, pero pateó. A cualquiera le pasa, le pasó a Messi, le pasó a Ronaldo, le pasó a Batistuta, a Maradona. Hay mucha carga emotiva en patear un penal. Fácil es criticar desde afuera. Y ya te dije, ojalá, ojalá cante bonito, ojalá cantes bien, ojalá cante para mí, ojalá cantemos juntos, ojalá cantéis en la iglesia, ojalá canten bien. Y todos, ¿no? Ahora, esta terminación ara hace solo le corresponde a los de primera conjugación. Los de segunda conjugación y los de tercera ir terminan en era o en s. Por ejemplo, si dijeran la verdad, otra sería la figura. La terminación are del futuro, ojalá cantare. Te va a sonar raro porque tú hablas muy simple. Esto es la terminación de los de primera. Y los de segunda y tercera terminan en ere. Ojalá viviere todavía. ¿Ok?
No se dice aiga, creo que ninguno de ustedes dice aiga, ¿verdad? Este es el pretérito perfecto del subjuntivo. Ojalá haya vuelto, ojalá lo haya convencido, ojalá hayamos logrado puntos, ojalá haya ingresado. Si me hubiere hablado, ese es futuro perfecto del subjuntivo, casi no se usa en el hablar cotidiano. Pero si vas a estudiar literatura, tendrás que investigar cómo se habla en una u otra época y tus personajes tendrán que hablar según la época en los que tú desarrolles el contexto de tu historia. Por eso existen los tiempos verbales. Y ya sabemos que el imperativo no se te pone cuadro porque el imperativo solamente tiene presente. ¿No es cierto? Y está dirigido solo a la segunda persona. Ok, mi amor. Esta es la explicación total de nuestro verbo. Ahora, dime cuáles son los verbos de este gran texto. A ver, los verbos de este gran texto son, por un momento, el fantasma de Canterville se quedó inmóvil, con una indignación natural. Luego, arrojando la botella violentamente sobre el piso lustrado, se alejó por el corredor, pronunciando huecos gemidos y emitiendo una horrible luz verde. Sin embargo, en el momento en que llegaba a la cima de la gran escalera de roble, una puerta se abrió. Dos pequeñas figuras encapuchadas de blanco aparecieron y una gran almohada pasó zumbando junto a su cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder, así que adoptando la cuarta dimensión del espacio como un medio para escapar, se desvaneció a través del entablado. Esos son los verbos. Lo que no he marcado son verboides y esa aclaración la hicimos en la parte inicial. Ahora me piden el pretérito perfecto del indicativo y nosotros sabemos que el pretérito perfecto del imperfecto del indicativo termina en aba o en ia. En aba los que son de primera y en ia los que son de tercera y de segunda. La hoguera cubría el horizonte. En la narración se usa muchísimo el pretérito imperfecto para que la gente perciba que está ocurriendo, ¿no? Resplandecía como fuego líquido. Aún sin tilde ya sabes que significa incluso. Incluso a kilómetros de distancia podía ver las llamas que arrasaban Nueva Sumatra. Toneladas de ignito devoraban la selva. ¿Te das cuenta? Es como si lo estuvieras viendo. Es lo que pasa cuando tú recuerdas. Yo creía oír un gemido animal, pero me decía que no se podía oír nada desde tan lejos. ¿Qué tal? ¿Chévere? Listo. Ahora, en este ejercicio hay que poner el tiempo y el modo. El verbo es cantó. Este es mi verbo. ¿En qué tiempo está? Ya tú te tienes que aprender las tablas de conjugaciones. Esto está en pasado indefinido del modo indicativo. Esto no debe llevar tilde. Que regrese pronto a su casa. Este es el verbo. Y acá es ojalá regrese pronto a su casa. Está en presente simple. ¿De qué modo? ¿Quién usa el ojalá? El subjuntivo. Y todos caminábamos. Este es el verbo. Caminábamos, terminación aba. Eso es pretérito imperfecto. ¿De qué modo? También del indicativo, Miss. Entonces, en un examen yo debo saber esto, entonces debo estudiar las tablas. ¿Ok? Por eso te digo que eso ya depende de ti.
¿Y en qué aspecto está? Si te digo yo camino, mira, lo estoy haciendo, está en imperfectivo. Si digo he caminado, ya estoy sentada descansando, entonces este es perfectivo. Esto es concluido. Acuérdate. Y este de acá es en desarrollo. Jugaré. O sea, no has jugado todavía, así que es imperfectivo. Canté, ya lo hice, ese es perfectivo. Leí, ese es perfectivo, ya lo hice. Tendré, todavía no lo tengo, imperfectivo. Y conduje, ya lo hice, perfectivo. ¿De acuerdo? Facilito. Y aquí construyo oraciones con las perífrasis verbales. Amorcito, ¿qué es una perífrasis verbal? Es un verbo compuesto por, generalmente, por dos o más palabras. Yo te cuento, así como cuando tú estudias el inglés y te enseñan que can es un verbo auxiliar, yo hoy día te enseño que estos que están al inicio son verbos auxiliares. Y junto a otra forma verbal constituyen lo que se llama perífrasis verbal. Mira, yo te digo, Juan volvió a entrenar. Entonces yo sé, tú me dices, ¿cuál es el verbo? Todo esto. Volvió a entrenar. ¿Cómo se le llama al verbo formado por varias palabras? Perífrasis verbal. Deber de. Ok. Juan debe de llegar temprano. Cuando deber tiene al costado la palabra de, indica posibilidad. No indica obligación. Sin el de indica obligación. Cuando yo digo debe llegar, porque lo estoy obligando a que lo haga. Pero si yo te digo debe de llegar temprano, como una posibilidad. Si yo te digo hay que estudiar juntos, este hay que estudiar es una perífrasis verbal. Si yo te digo Juan se puso a comer, se puso a comer es una perífrasis verbal. Si te digo Juan tiene que aprobar ese examen y tiene que aprobar es tu perífrasis verbal. Si yo te digo Juan va a comer conmigo, va a comer es una perífrasis verbal. Yo te digo Juan acaba de despertar. Acaba de despertar es una perífrasis verbal. Eso viene a costar 5 soles. Viene a costar perífrasis verbal. El bebé se echó a llorar. Y se echó a llorar perífrasis verbal. ¿De acuerdo? O sea, hay estructuras donde hay varias palabras que forman un verbo. Y eso se llama perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Ok. Ya hemos llegado al final de nuestra práctica, pero ahora vamos a contestar algunas preguntitas. Según la opinión de un experto, hemos debido de haber alcanzado el objetivo trazado el año pasado.
En el enunciado anterior, ¿cuál es el núcleo de la frase verbal? Bueno, según la opinión de un experto, nosotros, el sujeto es tácito, quiere decir que la frase verbal es todo. Esta es la frase verbal que funciona como predicado. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el verbo? Fíjate bien. El verbo mis. ¿Cuál es la idea? Mis hemos es auxiliar de deber. La idea es, hemos debido, no mis, pero también nos dijo que deber con el de al costado es auxiliar también. Así es. Y hemos visto que haber también es auxiliar de infinitivo. Todo esto es un verbazo, míralo tú. Todo eso es el verbo. Todo esto lo puedo volver una palabra, ¿sí? Según la opinión de un experto, alcanzamos el objetivo trazado el año pasado. Lo alcanzamos. Entonces, alcanzamos es la idea principal, tiene que estar contenida en el verbo. Así que hemos debido de haber alcanzado. La clave es burrito. ¿Se entendió? Muy bien. Y el aspecto perfectivo manifiesta el resultado de una acción cuando está concluida, finalizada, terminada. De acuerdo con esta aseveración, en los enunciados, han degustado, o sea, ya lo hicieron, ya terminó, eso es perfectivo. O sea, eso quiere decir que la C está mal. Él recitaba, dijimos que cuando termina en aba no ha terminado, entonces es imperfectivo, así que anulada la letra D. Y las secretarias conversan, lo están haciendo, así que es una acción en desarrollo. Anulo la A y la clave es burrito. ¿Salió? ¿Sí o no? Tania, ¿te hice cuenta que era la B, mi amor? ¿Por qué me marcas la D, mi reina? Recitaba aba, es una acción en desarrollo, acuérdate, ¿ah? Cuando dice yo lo amaba, significa que todavía lo amas. Y los modos verbales son tres. El indicativo, ¿no es cierto?, que expresa acción real. El subjuntivo, que manifiesta deseos o dudas que son irreales. Y el imperativo, que señala órdenes o mandatos. Si te digo, lea, es una orden. Entonces es imperativo. Descartada la A, descartada la D. El manual de instrucciones que la orientará, o sea, esto me va a orientar, me ha dicho que lea esto, así que está en indicativo, es una verdad. Para que pueda, mira mi arma secreta, ojalá pueda instalarlo, así está en subjuntivo. La clave es C. ¿Se entendió? Muy bien. Y ahora, la número 4. Referente a los modos verbales, el indicativo expresa acciones reales, el subjuntivo irreales y el imperativo órdenes. Lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que los verbos subrayados estén en modo subjuntivo. ¿Ok? Que expresen, ya sabes, deseo o duda. Y yo te digo, trabajen y descansen en las horas establecidas, no a cada rato. Esto es una orden. Entonces, esto es imperativo. Esta no es. La 1 no es. Entonces anulo la B. Ojalá puedas. Así es. Esta sí es. La 2 sí es. Así que anulo la A y me quedan dos opciones. Ojalá entregue lo recaudado. Sí, la 3 también. Ojalá decíamos. No, esto está en indicativo. Si tú me dices, nosotros deseamos ser los ganadores del sorteo. Y yo te digo, bueno, ojalá pues. Pero cuando tú me dices, nosotros deseamos ser, yo te creo. Entonces tú estás usando el modo indicativo, la clave es
2 y 3. ¿De acuerdo? Como que la D, como que la D, como que 2 y 4. No te vayas a confundir, que si yo uso el verbo desear, tú me vas a decir que eso es un subjuntivo. No. Si tú fueras mi hermano y yo te escucho que estás diciendo, deseo un pollo a la brasa. Yo voy y te lo compro si tengo la plata, porque eres mi hermano y quiero satisfacer una necesidad, porque creí lo que escuché. ¿Ves? Está en modo indicativo. Te creí. Yo lo deseo, mamá. ¿Me entiendes, Ani? 5. El aspecto perfectivo manifiesta el resultado de una acción cuando está concluida, finalizada o terminada. De acuerdo con esta aseveración en los enunciados, han degustado, o sea, ya lo hicieron, ya probaron los platos criollos, eso es perfectivo, o sea, se va la C. Él recitaba, terminación aba, eso es imperfectivo, se va la D. Y las secretarias conversan, eso es imperfectivo, eso es. Porque lo están haciendo. Y en la lengua española, la conjugación verbal corresponde al conjunto de formas que puede tener un verbo relacionado con el número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto, según lo expuesto en los enunciados. A ver, ¿cómo se dice? ¿Ayer veniste o ayer viniste? Viniste, pues, Miss, esta. ¿Cómo se dice? No cabimos, no, Miss, no se dice cabimos, se dice cupimos. El verbo caber, ya se dice yo cupe, tú cupiste, él cupo, nosotros cupimos, vosotros cupisteis y ellos cupieron. ¿Ok? Y Senami prevé. Te dije que el verbo es prever. Prever no existe. Así que es prevé. La clave es burrito. ¿Salió? Eso es. Y en la lengua española, la conjugación verbal corresponde al conjunto de formas que puede tener un verbo relacionado con número, persona, tiempo, modo y aspecto. Según lo expuesto, elija la alternativa cuya serie de verbos conjugados completa adecuadamente el siguiente párrafo. Los insectos, mira, cuando el verbo termina en sir, en pasado, sí o sí, lleva J. O sea, que si yo te digo seducir, en pasado es seduje, ¿ok? Si fuera conducir, sería conduje, no se dice conducí, y a algunos se les escapa. Entonces, producieron no, es produjeron, ¿sí? El verbo es rociar, entonces se dice yo rocío, roceo está mal, ¿ok? Tú rocías, así se dice. Entonces, rociaron con i, esta ya está anulada. Chau. Esta también está anulada. Es rociaron con i, así que la clave es la B. Y es previeron, preveyeron no. ¿De acuerdo? Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que hay uso incorrecto de los verboides subrayados. ¿Dedicó su vida a hacer el bien a los demás? ¿Aquel rosario fue bendito? No. Bendito se usa como adjetivo. Tú dices bendito día. Este es un verboide, pero que funciona como adjetivo. Y cuando se refiere al verbo, tú debes decir he bendecido esa imagen. He bendecido.
¿Ok? Esta es la perífrasis verbal, así que fue bendecido. Esta está mal. E impreso también está mal, porque se dice he imprimido. Eso ocurre cuando tienen doble participio. Si yo digo libro impreso, ahí sí, impreso está hablando de libro. Acá funciona como adjetivo. Eso es cuando hay dobles participios. ¿Me entiendes? O sea, tú me dices, ¿cuál es el participio de freír? Y yo te digo, tiene dos. Tiene freído y tiene frito. ¿Cuál de estos dos uso para formar la perífrasis verbal? El que termina en ado y en ido. Y el que termina en choto so funciona como adjetivo. Por eso que se dice pescado frito. No se dice pescado freído. Pero sí dices he freído el pescado. ¿Viste? He freído pescado. Ahí es una perífrasis verbal. ¿Se entiende? ¿Se necesita vendedora hablando inglés? Esto es un sustantivo. Los gerundios no modifican sustantivos. Debo usar un verbo que hable inglés. Así que esto también está mal y esto también está mal. Así que 2, 3 y 4. La clave es burrito. ¿De acuerdo, preciosos? Ah, ¿viste? Ven mi malo, ¿por qué te ríes? ¿Viste? Tú hablabas bien y él te corregía mal. Establezca el valor de verdad o falsedad en los siguientes enunciados. Esto está de moda en San Marcos. Este tipo, esta estructura de pregunta. No deco, sino 1, 2, 3, 4, verdadero o falso. Está de moda, sobre todo en lengua. Contiene lexema, ya sabes que es raíz. Y morfema flexivo simple, no. Tiene morfema flexivo compuesto o amalgama. No tiene morfema flexivo simple. Así que la primera es falsa y todas dicen falsa, así que no me ayudó para nada. La segunda, siempre presenta morfema derivativo falso. Acuérdate que los derivativos son prefijos, sufijos o infijos. Los verbos no tienen siempre estas estructuras, ¿no? Puede que los tengan, pueden que no los tengan, así que falso. Así que ahora sí puedo descartar la D. Carece de categorías gramaticales, se refiere a accidentes. Falso. Los verbos son las palabras que más accidentes tienen. Tienen número, persona, modo, tiempo y aspecto. Así que esto es falso. Así que 3 falsos, se va la A y funciona como núcleo de la frase verbal verdadero, así que la clave es la C. Y la última, para que se vayan a rendir su examen, en contraposición, esta es de admisión, por ejemplo. Esta fue la que yo te dije. En contraposición con los verboides, las formas personales del verbo se caracterizan por presentar unido a la raíz el morfema flexivo amalgama que expresa número, persona, tiempo, modo y aspecto. De acuerdo con lo mencionado, en de pequeños paseábamos por aquel parque, las categorías gramaticales que manifiesta el verbo. Acuérdate que categoría se refiere a los accidentes. Está en plural, perfecto. Esta es nosotros, ese es el sujeto tácito. Y eso no es segunda persona, anulado. Es primera persona, seguimos avanzando. Paseábamos, terminación aba, eso no es presente de ninguna manera, eso es pasado. Se va la A. Pasado, seguimos avanzando. Obviamente del indicativo porque las dos dan la misma opción. Y lo que decide si la acción terminó o no terminó. Y nosotros ya hemos hablado que si termina en aba, la acción no está terminada. Es imperfectivo. La clave es la letra C. ¿Ok, mi amorcito? Ahora sí, estás listo para resolver la práctica de hoy. Resuelve, por favor. Este es el enlace. Listo.
Resuelve tranquilo tu examen. Sí, claro que sí. Y freído también. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a su mamá, mamá, no se dice freído? Por supuesto que se dice freído. Así que corrijan bien. Si no saben, no corrijan. Claro, estafas del sistema, ¿no? Lo más probable es que en el cole les hayan dicho eso. Sí, sospecho. Ok, listo. Ok, a resolver su examen ya está el enlace ahí, por favor. Si alguien puede compartir el rellenar, ese que dice rellenar examen 11, se los agradeceré porque hay algunos chiquitos que están en móvil y les es más fácil ese enlace. Franquito, te equivocaste en la primera. Ojo. Acuérdate que hace un rato dijimos deseo. Si yo te digo yo deseo una camisa nueva, eso no es subjuntivo, eso es indicativo. Si yo te escucho, si tú eres mi hijo, voy y te la compro. Claro que sí. Tengan cuidado. Muy bien. Excelente. Quedan 3 minutos todavía. ¿El PPT está subido? Steven, yo he subido los cuatro temas ya. Voy a revisar igual, ¿ah? Pero sí he subido todo. Yo tengo la costumbre de subir todo antes. Gracias a ti, Dani. Ah, Tania, tú eres mi heroína. Muy bien, mi reina. Excelente. No, yo no puedo subir apuntes. Por eso ustedes tienen que estar vigentes en la clase. Obviamente, por eso que tú tienes que estar en la clase o escuchar la grabación. No ves de que esa PPT la uso para diferentes clases y no siempre escribo lo mismo. Por eso ustedes tienen que capturar. Así es, Steven. Por ejemplo, yo al cerrar mi PPT, ya todos los escritos ya se perdieron. Sí, mi amor. Por eso tienes que estar, por eso les digo capturen, copien, claro.